clasificar el paciente como vamos a ver y que haya homogeneidad tanto en la clasificación como en la toma de decisiones y el tratamiento. Entonces, pues la primera pregunta es ¿qué clasificaciones o para qué son necesarias las clasificaciones? Y digamos que en los diferentes textos ellos lo que buscan con cada una de las clasificaciones y al final digamos que el objetivo de las principales clasificaciones utilizadas es que permitan eh, agrupar algunos de estos objetivos y es agrupar individuos de las mismas características con un mismo patrón, identificar la etiología o asociar la etiología causante de la patología, en este caso pues de la parálisis cerebral, el origen de la parálisis, si es de origen previo o al momento del parto, la severidad de estos patrones y de acuerdo a esta severidad y a estas características identificadas, definir un tratamiento ideal y cuál va a ser el pronóstico en cuanto a este tratamiento. Em, Honestamente, digamos que hay múltiples clasificaciones. em, Sin embargo, pues Bax y Cole en el 2005 lo que describen e identifican es que lo que deben o la mayor utilidad de una clasificación es una clasificación que permita en detalle describir la naturaleza y la gravedad del problema, es decir, también su severidad, predecir las necesidades actuales del paciente al momento pues del diagnóstico y ya las necesidades futuras al momento de definir o decidir una intervención terapéutica, encontrar un punto de comparación entre los pacientes en diferentes instituciones, que sea homogeneizable también esto con el objeto de que al momento de hacer algún tipo de publicación científica, estas clasificaciones nos permitan homogeneizar a los pacientes y evaluar los cambios en los pacientes con parálisis cerebral y que estos cambios puedan ser documentados. Como mencionaba, a nivel histórico hay múltiples clasificaciones, sin embargo, ellos describen con gran utilidad que a pesar de los múltiples cambios y las múltiples clasificaciones, hay unas que se han modificado, pero también mantenido en el tiempo. Y describen pues la de Minier como la clasificación, si bien de las más antiguas, la más integral y más completa, y de estas digamos como que se han derivado las clasificaciones tanto funcionales como topográficas, etiológicas que conocemos hoy día. Entonces Minier en el 56 hizo una clasificación que tenía 7 ítems, una clasificación fisiológica que describía en cuanto al patrón motor si era un paciente espástico, atetóxico, rígido, con ataxia, con temblores, distónico o un patrón mixto o no clasificado como lo que conocemos hoy día, un patrón topográfico en donde él hacía referencia a una monoplejía que como ya pues conocemos hoy día no se describen los pacientes como monoplégicos, pero él refería que los pacientes monoplégicos eran pacientes con compromiso de una única extremidad principal, diplejía en donde se comprometían ambas extremidades inferiores con un mínimo compromiso de las extremidades superiores, pacientes hemiplégicos con compromiso ipsilateral de un solo lado, con un mayor compromiso de la extremidad superior que la inferior, y ya patrones asociados como la triplejía, en donde había una hemiplejía ipsilateral con una monoplejía o un compromiso de la extremidad inferior contralateral, y ahí hablamos de patrones asimétricos, la cuadriplejía, en donde están las cuatro extremidades comprometidas con mayor compromiso de las inferiores, perdón, que las superiores, y la hemiplejía doble, en donde él hacía referencia a que había un compromiso de las cuatro extremidades, predominando las extremidades, en este caso superiores, antes que las inferiores. Eh, digamos que con base en estos patrones descritos, perdón, en esta clasificación descrita, adicionalmente entonces contábamos con una clasificación etiológica en donde se hacía referencia a si el origen de la parálisis era prenatal, una anoxia al momento del parto, postnatal, o una causa adicional descrita, asociado a trauma. A nivel suplementario, entonces ellos hacían una descripción puntual de una evaluación psicológica, si el paciente tenía algún tipo de patrón o espectro autista, la condición física en general, si habían patologías asociadas, si se asociaba a convulsiones, a patrones adicionales posturales o en el movimiento y en la marcha, describían el patrón ojo-mano, la condición visual auditiva del paciente y si habían alteraciones tanto de la deglución como del lenguaje. A nivel neuroanatómico, la localización puntual de la lesión, como ya hemos descrito en las charlas previas, pues si era a nivel de los ganglios basales, si era a nivel de la corteza y el tipo de lesión. Y en cuanto a la capacidad funcional, la clasificación de Minier hizo la primera descripción de capacidad funcional y en una clasificación que iba del 1 al 4 en pacientes en donde los clases funcional 1 o la clasificación 1 de Minier eran pacientes sin limitación práctica de la actividad. Los pacientes 2 eran pacientes con una limitación leve a moderada de la actividad, em, en donde requerían, según hacía referencia a él,
un tratamiento pues menor, ya fuera con ortesis o terapia. Los tipo 3 o tipo C para él, pacientes con un mayor compromiso o una gran limitación de la actividad, y ya requerían un tratamiento integral de un equipo encargado de parálisis cerebral. Y los tipo 4 o tipo D que requerían institucionalizaciones, perdón, prolongadas y tratamientos de mayor nivel. Y pues digamos que no podían realizar ninguna actividad física útil, lo cual vamos a ver más adelante se correlaciona con algo de las clasificaciones que tenemos hoy día en cuanto a clasificación funcional. Y con base en todos estos ítems ya descritos, Minier permitía o realizaba una clasificación terapéutica en la que básicamente buscaba orientar si el paciente requería o no tratamiento, que iba de la A a la D, em, y básicamente en donde la A no requería ningún tipo de tratamiento, la B requería mínimos tratamientos con ortesis y terapia, como hemos mencionado, las tipo C requería tratamientos ya más integrales y las tipo D institucionalizaciones y tratamientos a largo plazo. Digamos que con base en la clasificación de Minier, como venía mencionando, se han descrito múltiples clasificaciones y vamos a empezar con algunas de ellas como las clasificaciones funcionales, y que son las que han tornado pues hoy día mayor utilidad en cuanto a diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Las primeras descritas fue la GMFM con dos variantes, la descrita inicialmente la GMFM 88, un cuestionario de 88 preguntas. Esta fue la versión original, se agrupaba un cuestionario en 5 dimensiones que evaluaba la función motora gruesa, evaluaba tirarse al piso y rodar, sentarse, gatear y arrodillarse, ponerse de pie, caminar, correr y saltar. Sin embargo, en el 89, los autores Russell y Rosenbaum, digamos que emitieron una versión más reciente en la que acortaban la cantidad de ítems y preguntas evaluadas, eran solo 66 elementos, ya con un programa de computadora que permitía evaluarlos y digamos que digitalizar los datos mucho más fácil. Y teniendo 22 elementos menos era más fácil de administrar. Sin embargo, ellos hacen referencia a que realizar el cuestionario completo, el actual pues que más se utiliza, que es el GMF M66, puede tomar de 45 minutos a 1 hora. Eh, y básicamente con esta clasificación guiaban la historia natural de la enfermedad, emitían un pronóstico a largo plazo de la enfermedad, y esta permitía, como mencionábamos, planificar un tratamiento guiado para los pacientes. Adicional a esto, digamos que lo consideraban una herramienta de investigación esencial, como veníamos mencionando en las diferentes clasificaciones, a la hora de realizar un ensayo clínico y emitir unos datos investigativos que fueran homogéneos en diferentes instituciones e inclusive en diferentes regiones. Em, ya digamos que con base en esta clasificación, vinieron clasificaciones adicionales y es la clasificación que más utilizamos hoy día, que es la GMFCS, que es la misma pues clasificación de función motora gruesa, o el Gross Motor Function Classification Score, y en donde básicamente tomando las curvas descritas por la GMFM 66, en donde ellos describían que eran más útiles en relación con algún momento o alguna edad del paciente del niño y su función motora gruesa al final, pues digamos, obtenida. Ellos hacían referencia que, como vemos en la imagen de la izquierda, de acuerdo a la edad, la escala tenía mayor efectividad en cuanto a predecir esta zona de meseta en donde la función motora gruesa del niño ya iba a ser definitiva y permanente en el tiempo. Ya que en principio las líneas, como vemos, son completamente verticales, y cuando ya se va llegando cerca de ese 90% es donde vemos que es mucho más predecible la función motora gruesa y es mucho más predecible tanto definir cualquier tipo de intervención como realizarla. Con esto en mente, el Gross Motor Function Classification Score, o el GMFCS, también es mucho más confiable en grupos de edad mayor, sobre todo como vemos en la imagen, entre los 6 hasta los 12 años, en donde ya se ha alcanzado esta fase de estabilización y meseta de la clase funcional motora, ya que entre los 2 y los 4 años, como vemos en la imagen, aún los pacientes, independiente pues de la clasificación, pueden estar en una fase ascendente de la curva, en la que, como ellos hacían referencia, inclusive pacientes sin intervención se pueden evidenciar algún tipo o grado de mejoría, y pues esto digamos que es un factor confusor para definir la clase funcional real de este paciente y asimismo definir la intervención a la cual va a ser sometido. Em, y ya entre los 12 y los 18 años, inclusive se hace referencia a que los pacientes pueden presentar una curva descendente de su función motora gruesa. Esto pues aún está en estudio y requiere estudios adicionales para definir
no solo para investigación clínica, sino definir manejo terapéutico definitivo. En la imagen de la derecha, entonces ya podemos ver la clasificación, el Gross Motor Functional Classification Score, que utilizamos hoy tanto para evaluar la condición del paciente a nivel de su función, pronóstico y definir tratamiento. Entonces, pacientes con clases funcionales 1, que pueden caminar tanto en interiores como en exteriores, subir y bajar escaleras sin ayudas, y en general no tienen ningún tipo de limitación, pueden realizar actividades como correr o saltar, pero lo que sí está alterado es su velocidad, equilibrio y coordinación. Ya pacientes clase funcional 2, en donde el niño camina tanto en interiores también como en exteriores, pero debe subir escaleras ayudado de barandas y sostenidos, y experimenta dificultad o le cuesta caminar en superficies desniveladas e inclinadas y en sitios con muchas personas y espacios pequeños. Una clase funcional 3, en donde el niño puede caminar en interiores o exteriores en superficies nivelados con ayudas de dispositivos externos, ya sean bastones o caminadores, pero necesita el uso de una silla de ruedas, sobre todo para distancias largas o exteriores con terrenos irregulares. Em, una clase funcional 4, en donde el niño requiere uso de caminadoras para distancias cortas o desplazamientos precoces o en sillas con ayudas externas, pero ya requiere sillas de ruedas inclusive para movilizarse dentro de la casa, su escuela o la comunidad. Y una clase funcional 5, en donde hay una incapacidad completa para ejercer control voluntario del movimiento, discapacidad para mantener posturas erguidas del tronco y de la cabeza, y hay una limitación completa de todas las áreas funcionales motoras. No tienen capacidad de movilidad independiente y son pacientes que, como vemos en la imagen, pues deben ser movilizados. Con estas clasificaciones funcionales, digamos que hay una clasificación adicional, que es la clasificación de movilidad, o la escala más bien de movilidad funcional, la FMS, fue escrita por Graham en 2004, y esta digamos que se escribió con el objeto de tener una escala categórica simple para evaluar la capacidad funcional y la movilidad funcional en los niños con parálisis cerebral. Esto con el objeto de utilizarlo como una medida longitudinal en el tiempo, y que sea una escala que responda al cambio, y que permita evaluar también respuesta a los tratamientos a los que fue sometido el paciente. Em, la escala FMS permite además evaluar el deterioro o la mejora de algunas de las habilidades motores gruesas del paciente. Y como describíamos entonces, es una escala ordinal de 6 niveles, em, en donde se evalúa la movilidad de los niños con parálisis cerebral, como vemos en lo descrito, en 3 distancias: 5, 50 y 500 metros. Ellos hacen referencia a que 5 metros lo que sería una distancia en casa, 50 metros la distancia en una escuela y 500 metros la distancia en comunidad. Em, y en general la escala es administrada por el médico, que a través lo que hace es informar a los padres o al niño, e interrogarlos acerca de en este tipo o en estas distancias, cómo se desplaza el niño, cómo se desenvuelve y qué tipo de ayudas externas requiere, si es que ésta las requiere. Em, y de acuerdo a estas distancias, pues nos permite clasificarlo de 1 a 6 y evaluar cómo es el funcionamiento normal del paciente. Entonces, en donde vemos en la imagen, el grado 6 es un niño que camina de forma independiente en todas las superficies, no requiere ayudas externas. El grado 5 es un paciente que camina de forma independiente en superficies niveladas, no requiere ayudas externas en superficies niveladas ni ayuda de otras personas, pero requiere, digamos que, el uso de barandas para subir escaleras o ayudas externas para superficies desniveladas. El grado o la clasificación 4, donde usa bastones o muletas para en un solo punto, sin la ayuda de otra persona, y con esto se puede desplazar de forma independiente. Los tipo 3, que ya requieren el uso de unas muletas, eh, sin la ayuda también de otra persona. Tipo 2, en donde ya los pacientes requieren un caminador para desenvolverse. Y tipo 1, en donde ya son pacientes que requieren una silla de ruedas. Entonces, como vemos, se describe de forma inversa a lo que sería el GMFC S, y va de mayor a menor, siendo mayor pues un paciente completamente funcional. Se debe evaluar en las 3 medidas, tanto para los 5, 50 y 500 metros, se debe describir. Y hay 2 clasificaciones adicionales que ya son pues para pacientes con clases funcionales 5, en donde la C hace referencia a pacientes que se mueven gateando, y N, donde no es evaluable la escala, por ejemplo, en un paciente que no logra recorrer una distancia de 500 metros con ninguna ayuda externa, ni de forma independiente. Em, digamos que la importancia de esta escala es que es confiable, es válida, y como mencionábamos, permite mejorar, o más bien evaluar la mejoría y la respuesta tanto a los tratamientos de rehabilitación como a las cirugías.
Ya adicional a las escalas funcionales, digamos que hay clasificación de la funcionalidad de acuerdo a lo que ellos mencionan como técnicas de movimiento. Y esto puntualmente ya entrando pues en escalas o en técnicas de medición y evaluación de los pacientes con parálisis cerebral de movimiento tridimensional que han facilitado la clasificación de la función de la marcha, ya que permite hacer una evaluación adecuada tanto a nivel articular como de patrones de movimientos en múltiples articulaciones. Y cuando los tratamientos, o se debe definir en el tratamiento qué nivel de articulación se debe intervenir, es el análisis de marcha el que ha tomado pues la principal marcha, la principal importancia, perdón, para evaluar estos momentos articulares y cómo intervenir de forma óptima y con una adecuada información a la hora de tomar decisiones y evaluar resultados en los diferentes pacientes. Em, por lo que hoy día, y lo que describen todos los estudios, es que cualquier sistema de clasificación para definir el tratamiento en una persona que deambula con parálisis cerebral debe considerar la utilización del análisis de marcha, realizando una evaluación individual de cada grupo articular. Y se han propuesto varias estrategias para la clasificación de la función de la marcha basadas en la cinemática articular. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues la clasificación tanto más conocida como más utilizada y descrita, que si bien se ha complementado en el tiempo con algunos patrones adicionales y sobre todo con la evaluación en otros planos, teniendo en cuenta la tridimensionalidad, es la clasificación o la evaluación de los patrones del Dr. Winters, descrito inicialmente en el 87, con el objetivo de clasificar los patrones de marcha, en principio en pacientes con hemiplegia, posteriormente, como vamos a ver, con diplegia, y evalúa cinemática en el plano sagital articular, tanto en tobillo, rodilla, cadera y pelvis, evaluando patrones de 1 a 4, como vamos a describir en un momento, con la, digamos, la dificultad que no evalúa el patrón en el plano transversal y cómo el comportamiento de la pelvis también puede afectar a estos pacientes, ni describe en principio en sus patrones de hemiplegia el patrón de hiperextensión que después se complementa. Entonces, en cuanto al tipo 1, son pacientes que cursan con un pie caído en el balanceo, hay sobreactividad del tríceps sural, debilidad del tibial anterior, describen ellos, no hay una verdadera contractura, em, por lo que el único tratamiento en estos pacientes es una ortesis tipo ortesis tobillo-pie, OTP, para controlar el pie caído durante la fase del balanceo. Esta es, digamos que la clasificación adicional ya que ya vamos a mencionar, que complementó la clasificación inicial de Winters, y en esta, pues digamos en la tipo 1 no hay ninguna diferencia y como vemos, pues ahí está la imagen donde hay un pie caído y hay que usar una ortesis para controlar y compensar ese pie caído en el balanceo. En la tipo 2 son pacientes que cursan con o representan un pie caído en balanceo, pero también hay una dorsiflexión restringida del tobillo secundaria a la contractura presente de los plantiflexores. Sin embargo, en estos pacientes existe o está preservada la articulación de la rodilla y la cadera, y el tratamiento normalmente de los pacientes con hemiplejías tipo 2 de Winters pueden requerir procedimientos simplemente para incrementar la flexión dorsal del tobillo, em, ya sea a través de cirugías de alargamiento del tríceps sural o el tibial posterior. En estos pacientes siempre tener muy presente y muy en consideración qué tipo de transferencia se va a realizar a nivel del complejo gastrosóleo, ya que esto puede llevar, en el caso de hacerlo a nivel más distal, o decidirse por cirugías de alargamiento del Aquiles, a una debilidad que no es compensable en el paciente y que va a ir en detrimento completo pues, de su patrón de marcha. Esta pues la imagen que iría con esta de patrón, en donde vemos pues que hay compromiso del complejo gastrosóleo, a este nivel es la intervención. En las tipo 3, entonces ya son pacientes con características similares a las descritas en las tipo 1 y 2, son pacientes con pie caído en el balanceo, hay dorsiflexión restringida del tobillo, hay espasticidad y contractura de los músculos biarticulares que cruzan la rodilla, y por lo general hay un aumento en la flexión de la rodilla tanto en el contacto inicial como en el apoyo, y una disminución, perdón, de la flexión máxima de la rodilla, que va a estar reducida y retardada en el balanceo.
El manejo, pues digamos, ideal de estos pacientes requiere un tratamiento similar en cuanto al tobillo, manejando pues la contractura de los plantiflexores, pero adicionalmente se deben intervenir en los problemas tanto de los isquiotibiales como del recto anterior, por lo que están descritas en algunos artículos y en algunos textos las transferencias a este nivel. Sin embargo, uno opta por lo general por hacer tenotomías de los isquiotibiales y del recto anterior. Y ya en el patrón tipo 4 representa un paciente, como vemos, que acumula las mismas características de los patrones previos, eh, pero adicional hay compromiso ya de la cadera, con extensión limitada de la cadera en las posiciones finales y a un aumento del tilt o de la inclinación pélvica anterior, por lo que el manejo de estos pacientes, sumado a lo que ya hemos descrito, va a requerir adicionalmente un adecuado manejo de los músculos de la cadera. Digamos que, como veníamos mencionando, la clasificación de Winters fue lo primero descrito y es muy integral. Sin embargo, tenía la limitación de que no incluía los patrones transversales, ni el compromiso transversal, ni el patrón en hiperextensión de la rodilla, por lo que Roda y Graham en el 2001 complementan la clasificación, proponen un sistema más integral que incluía un patrón adicional en el plano sagital, que es el patrón de hiperextensión en la rodilla, este combinado con una postura en balanceo y en equino excesivos, que son los patrones que ellos describen como el 2B, donde vemos ahí hiperextensión o recurvatum de la rodilla, y ya el patrón 4, en donde se evalúa la inclinación pélvica, la rotación y la flexión de la cadera. Ellos hacen referencia a que en el plano transversal, a nivel de la cadera, va a haber un aumento en el tilto en la inclinación pélvica, va a haber una rotación de la pelvis, la cadera va a estar flejada, aducida y en rotación interna. Y a este nivel también se deben realizar intervenciones. Entonces, la diferencia grande en cuanto a la intervención en el patrón tipo 4 es que, de acuerdo a la descripción de Roda y Graham, se deben incluir osteotomías de rotadoras de fémur, probablemente tenotomías o alargamientos de los aductores de la cadera, de los isquiotibiales y transferencias del recto femoral a la rodilla. Hay pues diferentes transferencias descritas a este nivel, ya sea el anillo de los aductores o a los gastrocnemios cuando hay un mayor compromiso. Y adicional a esto, describen alargamientos de los isquiotibiales, perdón, alargamientos de la parte pues ya posterior también de la pantorrilla, como sabemos del complejo gastrosóleo, realizando una intervención apropiada a nivel de la articulación del tobillo. Y pues digamos que este fue el cambio fundamental que Roy y Graham brindaron a la clasificación, y con esta clasificación es la que hoy día definimos tanto pronóstico como intervenciones a la hora de definir el tratamiento de un paciente con parálisis cerebral. Em, ya en pacientes con diplejía son pacientes más complejos, asimétricos. Sin embargo, Winters también describió unos patrones a este nivel, como vemos en la imagen, y le hacía referencia a que el grupo 1 o el tipo 1 de pacientes con diplejía eran pacientes con un equino verdadero, como vemos en la imagen, un equino rígido y compromiso a nivel del tobillo. Ya el tipo 2 eran pacientes con, como él lo describe, o el patrón en jumping gait o marcha saltando, en donde hay un equino real presente, pero también está asociada una flexión de la rodilla y de la cadera. Son pacientes que, si bien a la imagen, pues al aspecto, como lo describen los artículos, no tienen su patrón de marcha se ve francamente alterado, pero puede ser muy funcional, por lo que pueden no requerir intervenciones significativas, simplemente en los grupos musculares más contracturados. Entonces, en donde se evidencia pues una contractura severa o rígida en equinos, sugieren algún grado de alargamiento del complejo gastrosóleo, sin realizar pues un alargamiento distal que va a llevar a una debilidad mayor. De ser necesarias tenotomías pues del recto interno y de los isquiotibiales, y adicionalmente evaluar pues siempre el signo de Thomas para ver si es necesaria una tenotomía asociada del psoas. En el grupo 3 o el de tipo 3 ya son pacientes que cursan con un equino aparente, que es simplemente dependiente de la flexión ya establecida o la deformidad en flexión de la rodilla y de la cadera, por lo que a estos pacientes se debe hacer un énfasis y se debe evaluar siempre, como ya hemos descrito en el examen clínico, el Silverskiold de forma adecuada. Descartar que no tengan una contractura de los plantiflexores, ni del complejo gastrosóleo, ni un acortamiento a este nivel, para evitar intervenciones a nivel del tobillo que vayan a debilitar el patrón de marcha. Estos pacientes por lo general requieren intervenciones solamente a nivel de los isquiotibiales, del recto femoral y en algunas ocasiones a nivel del psoas. Digamos que lo más relevante de este patrón es evitar, o más bien identificarlo para evitar
comprometer a nivel distal el complejo gastrosóleo y limitar esta posición y esta movilidad en el paciente. Y el tipo 4 ya son pacientes con, como se describe, una marcha agachada o agazapada. Hay una, en este punto sí, dorsiflexión excesiva del tobillo, en este punto sí hay una flexión de la rodilla y de la cadera. Y en estos pacientes tampoco se realizan intervenciones a nivel del tobillo, se debe intervenir a nivel de caderas y rodilla, de acuerdo a lo encontrado pues, en el examen clínico, tanto los isquiotibiales, también el psoas y el recto interno. Y describen un grupo adicional como un grupo 5, y es lo que correspondería y estaría también asociado en pacientes con patrones distónicos o con patrones mixtos de parálisis cerebral por la etiología y el origen de su lesión. Son pacientes con marchas asimétricas, con combinación de problemas en diferentes momentos de la marcha. eh, y ellos hacen referencia a que son pacientes que pueden presentar, por ejemplo, un equino aparente y una marcha o una jumping gait, una marcha en salto. Eh, lo fundamental de esta clasificación es que permite y ayuda a definir la patología o la causa del patrón de marcha o las posibles causas, y adicionalmente nos va a orientar a definir, como vemos, una estrategia de tratamiento. Ya con el advenimiento pues, del análisis de marcha, y como describíamos, hoy día es lo ideal contar en todos estos pacientes, aunque pues en muchos por los recursos y por sus aseguradoras no es posible contar en todos con un análisis de marcha, pero de ser posible lo ideal es solicitarlo y evaluarlo. Pero ya en el 93, Sutherland y Davids, con la ayuda del análisis de marcha y la cinemática de este, permitió o describieron algunos patrones cinemáticos, perdón, tanto en rodilla como en tobillo. Entonces hacían referencia a cuatro patrones sagitales en rodilla, que pues están también y van a estar directamente relacionados con las descripciones de Winters ya descritas. Y son el patrón 1, que es el patrón en jumping knee, el patrón 2, que es la rodilla agazapada, patrón 3, que es una rodilla rígida, y el patrón 4, como lo describió, o la descripción em, adicional em, de Roda y Graham en 2001, que era la rodilla en recurvatum o la rodilla en hiperextensión. Entonces, estos patrones cinéticos articulares, digamos que han traído varias consecuencias favorables, y es que el análisis de la marcha ha evolucionado y se ha permitido agrupar tanto la cinemática como la cinética, y esta cinética no solo describe un patrón de marcha, sino que permite evaluar cuál es el grado de contractura articular, qué músculos o qué grupos musculares aún tienen fuerza muscular y cuáles se deberían preservar en este punto o se debe intervenir, y realizar un mayor control tanto de este balance contractura y fuerza, contractura articular, fuerza muscular, y músculos ya débiles, los cuales deberían pues ser preservados y no se deberían o no recomiendan realizar ninguna intervención a este nivel. Entonces ya en cuanto al tobillo, ellos describen el patrón de doble golpe en el tobillo, en donde va a haber espasticidad en los flexores plantares, el contacto inicial se va a ver en los dedos o en plano, y por esta espasticidad de los flexores plantares va a haber una doble acción del tríceps sural, o lo que ellos describen como una cocontractura, por la espasticidad del gastrocnemio, una cocontracción. Eh, en cuanto a la cinemática como tal articular del tobillo, va a haber una flexión plantar, tanto pues ya sea neutra o excesiva en el contacto inicial, como describíamos, se va a dar en los dedos o a nivel en plano, pero no se va a dar con dorsiflexión como es normal, o como es lo que vemos en la marcha normal. Va a dar una rápida dorsiflexión en la respuesta a la carga, o en respuesta a la carga, y una dorsiflexión baja en el momento del apoyo hasta el despegue, lo que va a pues, limitar la marcha normal y la propulsión de la marcha normal. Y en cuanto a la descripción del momento articular, va a haber un momento plantiflexor de un 100% en el apoyo, por lo que al momento del apoyo siempre va a estar en plantiflexión en neutro. Va a haber una ausencia al momento dorsiflexor en respuesta a la carga, por lo que va a haber este mismo momento plantiflexor prematuro, lo que va a cortar la longitud del paso. Va a dar una rápida disminución y un aumento del momento flexor plantar, y ahí es donde hacen referencia al doble golpe del tobillo. Eh, y esto es lo que va a llevar a que se limite tanto la propulsión de la marcha como la longitud del paso.
En cuanto al poder articular, y esto digamos que es importante teniendo en cuenta el gasto energético, va a dar una absorción y una potencia excesiva de los plantiflexores en la posición inicial, que son los que van a estar siempre contraídos. Va a dar una generación de energía prematura en el apoyo medio por esta misma contracción de los plantiflexores y una generación de energía inapropiada en la posición intermedia. Esto lleva a que el cuerpo se eleve, o sea, por la misma contractura de los plantiflexores, el cuerpo se va a mantener elevado, pero no va a haber un avance adecuado de la extremidad. Esto digamos que en relación, aunque el gasto energético va a estar francamente aumentado por la hiperactividad y más bien la espasticidad permanente de los plantiflexores. Y hay un segundo pico de generación de energía, pero este va a ser bajo y retrasado, pues porque el gasto energético ya va a estar comprometido por los plantiflexores. El patrón ya de momento extensor de la rodilla, entonces en este patrón, em, como se describe, hay una extensión una extensión, perdón, durante la mayor parte de la fase del apoyo de la rodilla, y este es el patrón pues que fue descrito adicionalmente por Graham en 2001, un patrón descrito como recurvatum de la rodilla, y hay una coespasticidad o coactividad continua de los isquiotibiales y de los gastrocnemios. Entonces, en un niño, por ejemplo, con marcha agazapada, los momentos inadecuados de extensión de la cadera y de flexión plantar del tobillo van a llevar, por su parte, a esta flexión excesiva de la rodilla o contracturas, perdón, en cuclillas o flexión de la rodilla. Eh, entonces, se puede dar por la combinación de elementos en donde la extensión de la rodilla y la flexión plantar del tobillo van a llevar a esta flexión excesiva de la rodilla, contracturas de la rodilla, y exige esto un patrón compensatorio para mantener la marcha que va a ser este momento extensor de la rodilla. Bueno, aquí, ¿qué pasó? Listo. En cuanto a la cinemática de la articulación descrita en este patrón, entonces va a haber una flexión de la rodilla mayor de lo normal o de lo descrito normalmente en el contacto inicial, una flexión excesiva continua de la rodilla durante el apoyo pues hasta el 100%, y hay un mínimo rango de movimiento en el plano sagital de la rodilla que para evitar irse en flexión máxima debe compensar hiperextendiendo para pues no colapsar al momento de realizar el paso y el apoyo completo en la marcha. En cuanto al momento articular, ahí describen un rápido desarrollo del momento extensor durante la respuesta a la carga, como vemos en respuesta a esta franca contractura en flexión de la rodilla, digamos que solventada o apoyada por el tobillo y la cadera, por lo que para evitar el colapso de la rodilla se desarrolla un rápido momento extensor que va a estar o se mantiene en un 100% durante la fase del apoyo, y esto está asociado con la contracción dominante y continua del cuádriceps durante el apoyo, que es quien va a realizar un mayor gasto energético en este patrón. El poder de la rodilla por lo general es mínimo, varía según el rango de movimiento de la rodilla en el apoyo, y entre pues, pues, menor rango de movimiento de la rodilla, menor poder y gasto en la rodilla. Y en este patrón de movimiento flexor de la rodilla hay un momento interno que va a ser generalmente flexor durante la fase del apoyo, que es el que van a tener que compensar pues principalmente el cuádriceps para evitar el colapso de la rodilla y llevar al patrón de hiperextensión. Y son individuos que a nivel pasivo cursan con extensión o hiperextensión de la rodilla, em, pero hay presente una espasticidad de los plantiflexores que contribuye a la dupla o cupla plantiflexión y extensión de la rodilla excesiva, y esto lleva a que haya también asociado una inclinación de la pelvis hacia anterior. En cuanto a la cinemática de la articulación de la rodilla en este patrón, la flexión de la rodilla es mayor de lo normal en el contacto inicial. Esto va a estar sopesado, como hemos venido describiendo, por una extensión rápida de la rodilla después de este contacto inicial, y la extensión prolongada de la rodilla o hiperextensión en la posición o en el balanceo medio o terminal asociado. Y en cuanto al momento articular, hay un desarrollo rápido de un momento en flexión de la rodilla en la respuesta a la carga. Va a ser excesivo durante el apoyo, pero está siempre presente o asociado con el gasto y la actividad flexora de la rodilla dominante y continua. Y como habíamos mencionado, tanto el movimiento como el poder y el momento de la rodilla es variable en el prebalanceo, esto dependiendo del grado o el rango de movilidad que aún presente la rodilla.
Y ya en el poder vamos a ver que hay mayor absorción durante la potencia en el periodo de extensión rápida, manteniendo pues la rodilla en posición de recurvatum en hiperextensión, evitando el colapso en flexión, y una contracción excéntrica asociada de los flexores de la rodilla y algunas estructuras o estabilizadores de tejidos blandos en la cara posterior de la rodilla que permite mantener pues esta posición en hiperextensión. Estos fueron como los patrones pues principalmente descritos y fundamentales, y pues ya para tener en cuenta y es fundamental como dar algunas conclusiones, y es que es importante y es fundamental clasificar la parálisis cerebral y describir algunos patrones, ya es que esto va a permitir una comunicación asertiva entre los diferentes ortopedistas pediátricos, ortopedistas, pues digamos para integrar la información y que ésta se transmita de forma más fácil, y adicionalmente va a permitir, identificando los patrones descritos y la clasificación adecuada del paciente, brindar una información adecuada a los pacientes y a las familias, permite determinar un adecuado pronóstico del paciente y definir un tratamiento. Como veíamos, homogeniza grupos, por lo que también va a ser muy útil a la hora de publicaciones científicas y de realizar algún tipo de investigación, ya que permite no solo clasificar los pacientes en diferentes grupos, sino brindar resultados claros y efectivos a la hora de tomar decisiones. Y digamos que lo que está pendiente y hacia futuro, lo que se debe es establecer una correlación entre los principales sistemas de clasificación utilizados hoy día. Hay algunos estudios que ya lo hacen, pero una correlación interobservador y también entre las diferentes instituciones en cuanto a la toma de decisiones y los resultados del tratamiento entre diferentes profesionales. Y pues esto era lo que traía para hoy de clasificaciones y de patrones de marcha. Bueno, Cristian, pues muchas gracias por el tremendo esfuerzo que haces para explicarnos una cosa